acompaña a esta hora el doctor Ronnie Calderón. Él es médico y cirujano especialista en medicina interna. Buenas tardes, doctor. Bienvenido a la edición Mediodía de Next Noticias. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todos. Doctor, hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que de verdad pues causa mucha preocupación en la población, no solo panameña, sino también a nivel mundial y sobre todo porque hay casos que van en aumento. Principalmente se ha detectado también muchos jóvenes, personas jóvenes padeciendo de esta enfermedad. ¿Qué es lo que podría estar ocurriendo al detectar a tantos jóvenes que padecen de diabetes? Sí, pues este día, pues precisamente para tomar conciencia del problema de la diabetes es que se celebra el Día Mundial de la Diabetes todos los años el 14 de noviembre. ¿Y por qué? Porque precisamente como usted lo menciona, se está incrementando esa eh, nueva pandemia que es la pandemia de la diabetes. Actualmente se considera que 1 de cada 10 personas en el mundo tiene diabetes y uno de los factores que está incidiendo principalmente en esto es en las áreas urbanas el factor de la obesidad. El exceso de peso y la obesidad estimulan a que se activen los genes que hacen que se desarrolle la diabetes. Es una enfermedad que también es hereditaria. Esto podría ocurrir, además del tema de la obesidad, podría ocurrir que haya personas que padezcan de esta enfermedad de forma hereditaria. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que tener todos en cuenta porque más de algunos de nosotros tenemos familiares diabéticos. Y si en la familia existe ese factor heredofamiliar de la diabetes, debemos considerar que nosotros cargamos esos genes y que todavía no se han activado. Casi siempre a partir de los 40 años, cuando empieza a las personas a subir de peso, se activan los genes de la diabetes y ahí es cuando empieza a subirse los niveles de la glucosa en la sangre. Así que todas las personas que tengamos familiares diabéticos debemos considerar hacernos exámenes a partir de los 40 años para ver si no ya tenemos la glucosa en la sangre elevada. ¿Qué ocurre si antes de los 40 años una persona también siente que hay algún cambio en su sistema, en su organismo, algo que de verdad podría incidir en que también padezca de esta enfermedad? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque actualmente con este tema de la obesidad se está viendo que la diabetes está apareciendo antes de los 40 años, inclusive en jóvenes entre los 20 y los 30 años y en algunos países en niños. Nosotros tenemos que tener en cuenta que si los siguientes síntomas empiezan a aparecer, por ejemplo, mucha sed, eh, una necesidad urgente de ir a orinar varias veces en la noche, o pérdida de peso o mucha hambre, podemos pensar que podríamos tener el azúcar alta en la sangre y debemos chequearnos aunque no tengamos 40 años. Estos son los principales síntomas que podría detectar una persona para pensar que puede estar sufriendo de diabetes, doctor, porque existen varios tipos de diabetes. Me gustaría pues que diera a conocer a la audiencia cuáles son estos tipos de diabetes y cómo detectar cada uno de ellos. Sí, aquí hay dos preguntas en la misma. Fíjese que cuando usted dice que esos son los síntomas, sí, esos son los síntomas cuando ya está completamente desarrollada la diabetes. Pero muchas personas empiezan a tener elevaciones del azúcar y no tienen síntomas. Por eso es que si tenemos familiares, estamos con sobrepeso, después de los 40 años, pues, debemos hacernos el control de la glucosa. Y tenemos aquí entonces que existen 3 tipos de diabetes. La diabetes de los niños, que esa no se hereda. Esa es un tipo de diabetes poco común y que de 100 casos de diabetes, solo el 5% son diabetes de niños, o sea, diabetes tipo 1. La diabetes más común es la diabetes tipo 2, es la que sí se hereda y generalmente ocurre a partir de los 40 años. Y por último existe la diabetes del embarazo, en aquellas mujeres que tienen el factor genético y que por alguna razón al subir de peso durante el embarazo, pues se les sube la glucosa. Entonces, el tipo más común de diabetes es la diabetes tipo 2, la que acontece por el 95% de los casos de diabetes.
¿Cómo debe vivir una persona con diabetes, indistintamente de que tenga el diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? ¿Qué debe hacer esa persona para vivir con la enfermedad? Si bien se puede prevenir la diabetes, pero una vez que ya tenga la enfermedad puede controlarlo también. ¿Cómo tiene que vivir esta persona? Exactamente, usted mencionó algo muy importante. Sí se puede prevenir. Por ejemplo, si yo tengo familiares diabéticos, yo sé que tengo genes de la diabetes. Entonces, ¿cómo puedo yo prevenir que se desarrolle la enfermedad? Primero, teniendo un estilo de vida saludable, haciendo dieta en la cual debemos evitar todos los alimentos que tengan una gran carga de carbohidratos, haciendo ejercicio regularmente, por lo menos 150 minutos a la semana y, por supuesto, no subiendo de peso. Ahora, las personas que ya tienen la diabetes, es importante que sigan eh, los 4 pilares del manejo de la diabetes: la educación, la dieta, el ejercicio y los medicamentos. Por supuesto que si las personas solo se enfocan en los medicamentos y los otros 3 pilares no están cubiertos, no le va a funcionar el tratamiento por más tabletas o inyecciones que se pongan. Entonces, por eso es que este año el Día Mundial de la Diabetes se enfoca mucho en la educación en la enfermedad. Si el paciente conoce y entiende bien de qué se trata la diabetes, es más fácil que comprenda que debe hacer dieta, ejercicio y usar los medicamentos. Ese paciente que ya tiene diabetes debe seguir frecuentemente los controles que su médico le indique para estar seguro de que su diabetes está controlada. ¿Cree usted, doctor, que a la falta de educación o por falta de educación, de información que tengan los jóvenes, las personas incluso adultas, se pudiera dar este incremento de la diabetes o de incluso de enfermedades crónicas que vemos que va en aumento? ¿Puede ser por la falta de información y de educación que tienen las personas? Sí, mucho tiene que ver la falta de educación. Actualmente todos sabemos que muchas enfermedades se previenen, por ejemplo, con el uso de vacunas. Entonces todas las personas saben que para evitar ciertas enfermedades tenemos que vacunarnos, pero también falta educación en que para evitar tener ciertas enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como la diabetes, la presión alta, infartos, el colesterol elevado, debemos llevar un estilo de vida saludable. Y por eso es que es importante educar a toda la población, ya sea que tenga o no tenga diabetes, que debe tener un estilo de vida saludable. Eso se refiere a consumir alimentos sanos, hacer ejercicio regularmente, por lo menos 30 minutos diarios durante 5 días a la semana, que al final van a ser 150 minutos a la semana. Entonces, es necesario que la población se eduque en que debemos prevenir esas enfermedades a futuro, haciendo cosas tan sencillas como un estilo de vida saludable, como lo mencioné. Y a raíz de la pandemia, doctor, a raíz de la pandemia de la COVID-19, muchas personas pues se dieron cuenta que sufrían de enfermedades crónicas que no sabían. ¿Cómo o se sabe cuál es el porcentaje de personas, por ejemplo, en Panamá, en comparación con países de la región, personas que están sufriendo de diabetes? Ya, en el mundo, como mencioné al principio, entre 9 y 10 de cada 100 adultos tiene diabetes. En Panamá, el porcentaje es 8 de cada 100 adultos. Eso quiere decir más de 20 años. Es decir, que sacando el porcentaje, más o menos unas 240,000 personas en Panamá tienen diabetes. El problema es que solo la mitad de esos 240,000 ya está diagnosticado con diabetes. La otra mitad anda por allí sin saber que tiene. Por eso es la importancia de estas campañas como el día de hoy, y Sanofi, una empresa farmacéutica que apoya al tratamiento de los enfermos diabéticos, pues apoya esas iniciativas como la de la Federación Internacional de la Diabetes para promover la educación en la diabetes. Gracias, doctor Ronnie Calderón, médico y cirujano especialista en medicina interna, hablando un poco acerca de la diabetes. El día de hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes y, por supuesto, información importante para prevenir esta enfermedad, porque como dijo doctor, se puede prevenir. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a ustedes, muchas gracias.